el 10% asociada a anemia perniciosa, y el protagonismo con hipoandrogenismo va a haber hipoaldosteronismo y hipopituitarismo en endocrinopatía por anemia, ¿no? Ahora, lo más importante acá es ver los valores normales del hemograma. Generalmente vamos a ver los hematíes son de 4.5, de 4 a 5.5 mililitros al cubo. El hematocrito va a estar en 35 al 48% y generalmente la hemoglobina entre 12 y 16. Vemos el volumen corporal medio que es de 80 a 100, la concentración de hemoglobina de 26 a 34, la hemoglobina corpuscular media de 31 a 37 gramos por decilitros. Los reticulocitos pueden ser de 1 al 2%, que viene a ser absoluto en 40.000 a 90.000 por metro cúbico. Y los leucocitos van a estar entre 4.5 a 10.5 o 4.500 a 10.500 por metro cúbico, ¿no? La fórmula de los leucocitos o glóbulos blancos se distribuye en neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos, según el porcentaje que se mide en la tabla, ¿no? Las plaquetas, el valor normal es de 150 a 350.000 milímetros cúbicos, y el BCG o la eritrosedimentación es de 0 a 20 milímetros por hora, ¿no? En la lámina periférica vamos a ver varios tipos de alteración. Como vemos en la imagen, los relus o pilas de monedas que vemos acá a continuación, eso se va a ver en las disproteinemias, por ejemplo, en el mieloma múltiple. Los hematíes en espuela o acantocitos generalmente se van a presentar en la insuficiencia renal o en la hepatopatía. Los hematíes en lágrima o los dactiocitos generalmente se va a ver en las mielectasis. Las variaciones de forma del hematíes llamados poiquilocytos se van a ver en las mielodisplasias. Las llanocitos va a haber en ictericias obstructivas o hemoglobinopatías. El punteado basófilo prominente generalmente se va a encontrar en intoxicaciones por plomo o anemias sideroblasticas o talasemias. La policromatofilia generalmente se va a ver en hemólisis. Los esferocitos pues se va a encontrar en la esferocitosis hereditaria o en inmunohemólisis. Los cuerpos de Hayes generalmente va a haber hemólisis por oxidantes en deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que vamos a ver más adelante en anemias autoinmunes. Los esquitocitos o hematíes fragmentados en hemólisis traumática, y los cuerpos de Jovel-Joly en hipoesplenismo. A continuación vamos a ver lo que es la anemia ferropénica. Se entiende por anemia ferropénica aquella que existe pruebas evidentes de déficit de hierro. La ferropenia es la causa más frecuente de anemia. Sin embargo, llegan a desarrollar anemia considerándose que hasta el 20% de las mujeres y el 50% de las embarazadas la pueden padecer, ¿no? Acá vemos que generalmente en la alimentación vamos a captar el 10 al 15 miligramos a día de hierro, y en el estómago se va a convertir en hierro férrico, que es el hierro 2, y el hierro ferroso que genera es el hierro 3. ¿Ya? Generalmente el hierro férrico lo vamos a encontrar en legumbres, y el hierro ferroso en carnes, hígado, y el hierro ferroso siempre se va a encargar de sintetizar el grupo hemo, ¿no? De la hemoglobina. Ahora, las pérdidas diarias va a ser de 1 miligramo al día en embarazo, en descamación de epitelio, en menstruaciones. Generalmente del consumo del hierro, generalmente se va a absorber el 10%, que viene a ser 1 miligramo al día. El transporte que se va a transportar el hierro es por la transferrina al hierro corporal total, ¿no? Va a haber el depósito como hierro corporal total, mediante la transferrina. Ahora, para ver qué es una anemia ferropénica, es debido a una eritropoiesis deficiente por falta o disminución del hierro medular. Cursa con el índice de saturación de transferrina disminuida, como vemos acá. Generalmente la ferritina va a estar disminuida, el hierro sérico también va a estar disminuido, y como no va a haber
formación de hierro, la transferrina va a estar elevada, ¿no? Igual que la protorfina libre. Es el resultado final del balance negativo del hierro persistente que tiene dos etapas previas con depleción de los depósitos de hierro y la de eritropoiesis deficiente en hierro, que pueden identificarse en el laboratorio, ¿no? Ahora, por la etiología va a haber por pérdidas excesivas, también vamos a tener por disminución del aporte en la dieta, por aumento de las necesidades, por disminución de la absorción y por alteración en el transporte, ¿no? Ahora, por pérdidas excesivas, la causa más frecuente de anemia ferropénica en el adulto en nuestro medio es la pérdida crónica de pequeñas cantidades de sangre. En la mujer fértil tiene especial importancia el sangrado ginecológico, como la hipermenorrea y las metorragias, son las causas más importantes de anemia ferropénica. En varones y mujeres no menstruantes, la hemorragia digestiva son la etiología más frecuente, ¿no? Acá vemos un cuadro comparativo de la etiología de la anemia ferropénica, ¿no? En mujeres en edad fértil generalmente van a ser por pérdidas ginecológicas, ¿no? El estudio va a tener que hacerse por un examen ginecológico. Mientras en hombres y adultos y mujeres postmenopáusicos vemos que son de origen digestivo. En este caso, el examen o estudio que tenemos que hacer son endoscopías altas, ¿no? En bebés prematuros o madres ferropénicas, la represión insuficiente de fierro en etapa fetal. Vamos a tener que tener suplementos de fierro. En adolescentes, el aumento de las necesidades de menstruación y dietas y adelgazamiento. Ahí se va a cuantificar la ferritina y vamos a tener que dar suplementos de fierro, ¿no? En pacientes con edad mayor de 50 años, generalmente van a ser por pérdidas hemorrágicas de origen urológico, como la hematuria, ¿no? Ahí vamos a tener que presentar estudios para hemoglobina paroxística nocturna o exámenes urológicos complementarios. En mayor incidencia en hombres va a haber por pérdidas de origen pulmonar. Tendremos que hacer exámenes del aparato respiratorio. En la disminución del aporte en la dieta, una alimentación insuficiente y en especial de deficiencia en hierro es una causa habitual de la anemia ferropénica en niños de 6 a 24 meses y la causa más frecuente de los países subdesarrollados. En estos países se añaden además otros factores como la parasitación intestinal, que provoca pérdidas hemáticas y en muchas ocasiones un déficit como concomitante del folato que añade un componente megaloblástico, ¿no? También va a haber aumento de las necesidades. En los recién nacidos prematuros, recién nacidos de madres ferropénicas y en niños entre los 6 y 24 meses existe una mayor necesidad de aporte férrico como consecuencia de la falta de depósitos y del aumento de las necesidades. En los adolescentes con necesidades aumentadas por un crecimiento rápido pueden favorecer el desarrollo de anemia ferropénica, la existencia de otros factores concomitantes como una alimentación inapropiada o inicio de la menstruación. Y en el embarazo pasa hierro unidireccionalmente hacia el feto a pesar de que exista déficits en las reservas maternas, ¿no? En la disminución de la absorción, la segunda causa de ferropenia en pacientes de menores de 50 años suele ser la malabsorción debido a diversas patologías del aparato digestivo, como gastritis crónicas relacionadas o con Helicobacter pylori, las gastritis atróficas o enfermedades celíacas. La absorción inadecuada de hierro puede observarse en pacientes que han sufrido gastrectomías subtotales o totales, y más recientemente en los que han sometido a cirugía bariátrica, ¿no? Va a haber deficiencia de hierro. En las alteraciones en el transporte, como causa muy rara de anemia ferropénica, se incluyen las atransferrinemias congénitas, una enfermedad que se hereda con un patrón autosómico recesivo y que cursa con transferrina indetectable o muy disminuida a la ausencia de hierro medular. También son muy infrecuentes las de formas genéticas como las anemias ferropénicas refractarias al hierro, ¿no? En las manifestaciones clínicas de hierro, de anemia ferropénica, la mayoría de las veces cursan insidioso, pudiendo llegar a ocasionar valores de hemoglobina muy bajos, sin mucha sintomatología. Aparte, las manifestaciones comunes del síndrome anemíaco, como mencionamos anteriormente, son el cansancio, intolerancia al esfuerzo, la pérdida de fuerza, palidez. Existen ciertos signos o síntomas que atribuyen a la falta de hierro en el organismo. En los lactantes y los niños, la ferropenia determina retraso en el crecimiento, alteración del desarrollo psicomotor y menor rendimiento escolar, fenómenos de pica como la ingesta de tierra o hielo. En las alteraciones tróficas de la piel y faneras vamos a tener una piel seca, descamativa,
fragilidad del cabello, alopecia y en ocasiones encanecimiento precoz, ¿no? Es usual la fragilidad de uñas que a veces se aplanan o incluso adquieren curvatura cóncava, lo que es la coliniquia. Como vemos a continuación, las uñas cóncavas en vidrio de reloj, ¿no? Vemos una depresión en la parte media de la uña, eso es la coliniquia. En las mucosas va a haber queilitis angular, estomatitis y glositis con lengua lisa, depapilada, roja y brillante, que ocasiona ardor y dolor. La presencia de anemia ferropénica, disfagia y la existencia de membranas esofágicas se denomina el síndrome de Plummer-Wilson o de Patterson-Kelly. En las mujeres se puede producir también trastornos del endometrio, con oligomenorreas o metrorragias, consideradas a veces como de origen ginecológico, pero que se recuperan tras el aporte de hierro, ¿no? Ahora, acá vamos a tener datos del laboratorio. En el hemograma vamos a encontrar una anemia microcítica hipocrómica, ¿ya? Como vemos, la hemoglobina va a estar disminuida en hombres en menos del 13 gramos por decilitro y en mujeres menor de 12 gramos por decilitro. O el hematocrito menor a 43 y 35% respectivamente, ¿no? El volumen corpuscular medio va a ser menor de 80, la hemoglobina corpuscular media menor a 27 y la concentración de hemoglobina corpuscular media menor a 30. La amplitud de distribución de hidrotoxicidad va a estar aumentada en más del 15%. Va a haber leucopenia discreta en un pequeño porcentaje de pacientes. Va a haber trombocitosis discreta en pacientes con hemorragia activa o trombopenia en anemias muy graves. Ahora, en la frotis de sangre periférica vamos a encontrar anocitosis, microcitosis, hipercromía, llanocitos, policocitosis, como vemos en la imagen, ¿no? Ahora, el recuento de reticulocitos es bajo en relación a la gravedad de la anemia, produciendo la crisis reticulocitaria en cuanto se inicia el tratamiento con hierro, ¿no? El descenso de la concentración de hemoglobina reticulocitaria es un indicador precoz y sensible de ferropenia. En el metabolismo del hierro, la ferritina sérica va a estar disminuida, el hierro sérico va a estar disminuido, la capacidad de fijación total de hierro va a estar aumentada, el índice de saturación de transferrina va a estar bajo, los receptores solubles de transferrina van a estar elevados, el cociente del receptor soluble de transferina sobre el logaritmo de la ferritina se va a encontrar elevado, mayor a 2. Eso generalmente vamos a ver en lo que es en estudios de la anemia, ¿no? En la médula ósea, cuando se realiza el estudio, excepcionalmente se puede observar una ausencia de hierro en los macrófagos y una disminución de la sideroblastosis, menos del 10%. También existe hiperplasia de la serie roja como deficiencia de hemoglobinización. El diagnóstico se basa en hallazgos de la historia clínica y datos de laboratorio expuestos, ¿no? Una vez que se ha confirmado la naturaleza ferropénica de la anemia, es fundamental realizar un diagnóstico etiológico teniendo presente la causa más habitual es la pérdida crónica de sangre. Ya, acá, como vemos, el diagnóstico diferencial se van a diagnosticar anemias de las enfermedades crónicas, rasgos alfa talasemia y beta talasemia y anemias sideroblásticas, ¿no? Hay una comparativa en el cuadro según laboratorio del volumen corpuscular medio, de férrico sérico, la concentración de hemoglobina, el índice de saturación de transferina, la ferritina sérica. Va a haber una comparación con las anemias microcíticas, ¿no? El tratamiento, cuando la deficiencia de hierro está documentada y se ha determinado su etiología, el tratamiento de la causa que motiva la deficiencia de hierro es un objetivo prioritario. Simultáneamente deben procederse a tratamientos sustitutivos como hierro, por un buen periodo de tiempo que asegure la normalización de la hemoglobina y la represión de los depósitos. Ahora, entre el hierro tenemos el hierro oral. Es un tratamiento muy eficaz, de terapéutica barata y de menor riesgo, ¿no? Deben usarse preparaciones de hierro ferroso y evitar los complejos vitamínicos, ya que compiten con el zinc. Los complejos vitamínicos compiten con el hierro para la reabsorción en el abdomen. Las sales ferrosas más utilizadas son el sulfato, el succinato y el gluconato ferroso, ¿no? Si se utiliza preparados de hierro férrico, no deben tomarse en ayunas.
Generalmente el hierro oral se va a usar en pacientes asintomáticos. La dosis va a ser 100 miligramos de hierro elemental al día. La dosis total de hierro ha de administrarse de 3 a 4 tomas separadas en ayunas para facilitar su absorción. Y la proporción del depósito de hierro va a ser de 0.5 a 1 gramo de hierro. El hierro oral, la respuesta óptima implica una elevación de los reticulocitos y de 1 gramo de hemoglobina por semana, ¿no? El tratamiento debe proseguir hasta normalizar la concentración de hemoglobina y al menos otros 3 meses para rellenar los depósitos que comprobaremos con la normalización de la ferritina. Ahora, las complicaciones del hierro oral. Va a haber molestias digestivas en un 20% de pacientes, dolor abdominal, náuseas y vómitos o estreñimiento. En el tratamiento parenteral se administra de forma endovenosa. Esto generalmente se indica cuando hay falla del tratamiento oral, intolerancia demostrada al hierro oral o refractariedad demostrada en el tratamiento oral, ¿no? También por malabsorción, por gastrectomías, derivaciones duodenales, gastritis atrófica o enfermedades inflamatorias intestinales, por enfermedades celíacas, por infecciones por el Helicobacter pylori o por anemia refractaria a hierro genéticamente inducida, ¿no? En esos va a tener que usar el hierro parenteral. También por necesidades de recuperación rápida. Generalmente en anemias de ferropénica grave en el segundo o tercer trimestre del embarazo, en sangrado crónico que no se equilibra con el hierro oral, como en pacientes con trastornos de coagulación, o pacientes que son testigos de Jehová que no se pueden transfundir. Tratamientos con eritropoyetina humana, recombinante, en pacientes con insuficiencia renal crónica también se puede usar el hierro parenteral. ¿Ya? Las reacciones adversas son reacciones anafilactoides, artralgias, erupciones cutáneas, febrícula puede haber. ¿Ya? En infusión de hierro se suspende cuando hay dolor precordial, sibilancias o hipotensión. Ahora, también para reponer el hierro podemos acudir a la transfusión de Matías, ¿no? En personas en que la gravedad de la anemia plantea riesgo vital, como isquemias miocárdicas, daño cerebral o de otros órganos vitales, puede estar indicada la transfusión de Matías, teniendo en cuenta que es la terapia más cara y de más alto riesgo para el paciente, ¿no? A continuación vamos a ver anemia plástica, ¿ya? La anemia plástica se define como pancitopenia vinculada a la hipocelularidad de la médula ósea. Comienza de manera súbita con recuentos celulares bajos en adultos jóvenes previamente sanos, ¿no? Afecta por igual a ambos sexos. La distribución va a ser bifásica respecto a la edad. El nivel máximo en los adolescentes y personas en el segundo decenio de la vida y un segundo aumento en los ancianos, ¿ya? La mayor parte son idiopáticas. Pueden ser por radiación, como lesiones del DNA, células del tejido con gran mitosis celular, o los efectos tardíos son los síndromes mielodisplásicos y las leucemias. También pueden causar las sustancias químicas como el benceno y los fármacos como el cloranfenicol, los insecticidas, los antiprotozoarios, AINES, anticonvulsivantes, sulfamidas y los antihistamínicos pueden causar aplasia medular. En la etiología, la mayor parte son idiopáticas. ¿Ya? También puede haber por causas infecciosas. Las hepatitis representan el 5% de los casos. Las enfermedades inmunitarias o enfermedades de injerto contra su hospedero vinculan como el lupus. En el embarazo desaparece tras el parto. Y la fisiopatología es una lesión grave en compartimiento de células hematopoyéticas. En la biopsia vamos a ver sustitución de médula ósea por tejido graso. En las anemias plásticas constitucionales existe un defecto intrínseco de las células madre. El sistema inmunitario desempeña un papel importante. Existe un incremento de los linfocitos T citotóxicos activados del factor de necrosis tumoral en la médula ósea que provoca la destrucción de las células madres. El cuadro clínico va a haber hemorragias es el primer síntoma que se va a detectar. Puede haber hemorragias gingivales, epistasis, petequias, hemorragias retinianas o intracraneales. Va a haber los síntomas de anemia como debilidad, disnea, dinamia, antecedentes familiares de enfermedades hematológicas y de fibrosis pulmonar
o hepáticas tienen causa constitucional, ¿no? Ahora, en la exploración física vamos a encontrar pacientes con palidez de piel y mucosas, adenopatías y esplenomegalia, petecias y equimosis. Ahora, en el laboratorio vamos a ver el frotis de sangre periférica. Generalmente vamos a encontrar eritrocitos grandes con plaquetas y granulocitos escasos. El volumen corpuscular medio está aumentado. Va a haber linfocitos normales o bajos. Y en la médula ósea se va a ver principalmente grasas y células hematopoyéticas ocupan menos del 25% del espacio medular. Y en casos graves se va a constituir por grasa en el 100% de los... el diagnóstico en combinación de pancitopenia y una médula ósea con grasa nos va a confirmar que hay una anemia aplásica, ¿no? Es una enfermedad de personas jóvenes. Algunos pacientes con médula hipocelular tienen disminución 1 o 2 de las 3 líneas celulares sanguíneas. El tratamiento va a ser la sustitución de las células madres hematopoyéticas, ausentes mediante el trasplante de células madres hematopoyéticas, ¿no? Va a haber supresión del sistema inmunitario que permita la recuperación residual de la médula ósea del paciente. El trasplante de células madres, el tratamiento de pacientes jóvenes que cuenta con un hermano donador con por histocompatibilidad total, ¿no? Ahora, la inmunosupresión, la globina antitimocito en combinación con ciclosporina inducen la recuperación hematológica en el 60 al 70% de pacientes. Generalmente ese tratamiento se va a dar en pacientes jóvenes, ¿no? A continuación vamos a ver la anemia megaloblástica. Las anemias megaloblásticas son un grupo de anemias regenerativas, macrocíticas, causadas por síntesis defectuosos del ADN nuclear. Consiste en la disminución de la velocidad de replicación, un ARN preservado, provocando el retraso en la división celular y por lo tanto una hematopoiesis megaloblástica, ¿no? Ahora, va a haber un aumento de tamaño de los precursores de las 3 series hematopoyéticas. Va a haber macrocitosis, ¿no? Va a haber una sincronía madurativa nuclear citoplásmica, mayor maduración de citoplasmática que nuclear. Va a haber una eritropoiesis ineficaz con un aborto intramedular, dando lugar a alteraciones bioquímicas. Los eritrocitos van a ser de gran tamaño con aumento del volumen corpuscular medio y de la hemoglobina corpuscular medio. Va a haber pancitopenia, hipersegmentación de neutrófilos y reticulocitopenia. Generalmente el ADN va a haber alteración en la síntesis de ADN, se debe en un 95% de los casos a la deficiencia de los factores vitamínicos necesarios para su síntesis, como la vitamina B2 y el ácido fólico, ¿no? Otras causas menos frecuentes son los fármacos citotóxicos, los antineoplásicos, los inmunosupresores y los síndromes mielodisplásicos. La anemia por deficiencia de vitamina 12 es la deficiencia de la cobalamina ocasionada por diferentes causas, produciendo anemia megaloblástica. La causa más frecuente es la malabsorción asociada a gastritis crónica atrofia. Entre ellas tenemos la anemia perniciosa, mientras que solo se desarrolla deficiencia de cobalamina secundaria a ingesta inadecuada en casos de vegetarianos estrictos, ¿no? Pacientes. Ahora, la anemia perniciosa o Addison-Birner es la paradigma de anemias megaloblásticas descritas por Addison en 1855, debido a la malabsorción por la ausencia de síntesis de factor intrínseco secundaria a la atrofia de la mucosa gástrica, ¿no? Afecta más a mujeres que a hombres, especialmente en mayores de 40 años, detectándose un 2% de casos entre la población mayor de 60 años. Entre la fisiopatología va a haber anemia perniciosa, no está plenamente aceptada, siendo la teoría autoinmune por mecanismos celulares dirigidos contra las células parasitarias del fundus y caries gástrico, productoras de factor intrínseco la más aceptada, ¿no? Es frecuente su asociación a otras enfermedades autoinmunes como la diabetes, el vitíligo, la tiroiditis, enfermedad de Addison, lupus eritematoso o hipoparatiroidismo, entre otras, ¿no? Ahora, existe además predisposición genética a presentar anemia perniciosa, ya que se ha establecido una asociación con los antígenos del sistema HLA2, A3, B7 y B12. Se ha observado mayor prevalencia en poblaciones del norte de Europa, africanos americanos y familiares de los pacientes afectos y del grupo sanguíneo A. En la clínica vamos a ver más frecuentemente anorexia, pérdida de peso,
Signos raros que se asocian al tratamiento con B12, astenia, frecuencia cardíaca rápida. Entre los síndromes anémicos, generalmente palidez mucocutánea, astenia, ictericia, piel amarillo, limón. Entre los síntomas digestivos, estreñimiento y diarrea intermitentes, esplenomegalia, dispepsia gástrica, flatulencias, dolor abdominal, glositis de Hunt, que es una lengua urente, lisa, roja, brillante, gingivorragias. En problemas neurológicos, los nervios periféricos son los que se afectan con mayor frecuencia, seguidos de la médula espinal, ¿no? Ahora va a haber degeneraciones combinadas subagudas medulares como la mielosis unicular, alteraciones macrocitosis de los cordones posteriores, parestesias, ataxias, tendencias a caída en la oscuridad. En signos más precoces, en la exploración ha disminuido la sensibilidad vibratoria en las extremidades inferiores, alteraciones de la vía piramidal como parestesias, espasticidad, hiperreflexia, alteraciones de los esfínteres, romboembolismo positivo, ¿no? En alteraciones psiquiátricas va a haber irritabilidad, depresión, falta de concentración, demencia. En casos más avanzados puede surgir paranoia, locura megaloblástica, delirio o confusión. Entre otros vamos a tener vitíligo, tiroiditis, púrpura trombocitopénica, distrofias cutáneas y esterilidad. El diagnóstico, de forma general, se puede afirmar que la prueba de Schilling ha sido sustituido por la determinación de autoanticuerpos, anticélulas paretales y antifactor intrínseco, debido a su mayor especificidad y sensibilidad. Diferentes estudios han demostrado la mayor sensibilidad de los niveles séricos de ácido metilmalónico y de homocisteína. En la deficiencia de cobalamina, los niveles séricos de ácido metilmalónico y homocisteína están elevados, mientras que en las carencias de folato solo la homocisteína sérica está elevada. El diagnóstico junto al diagnóstico de deficiencia de cobalamina será necesario realizar una gastroscopía con biopsia que demuestre la atrofia de la mucosa gástrica con pérdida de glándulas y células parietales en fondo y cuerpo gástrico. El tratamiento tiene tres objetivos: corregir la anemia, prevenir y estabilizar la clínica neurológica y normalizar los niveles de vitamina B12. Ahora, generalmente se va a dar 1 gramo al día por vía intramuscular de cianocobalamina durante 2 semanas. A los 5 o 7 días se empieza a observar reticulocitosis y a las 2 y 3 semanas se aprecia la correlación de alteraciones hematológicas y bioquímicas, por lo que disminuye la dosis, por lo que hay que disminuir la dosis de 1 gramo por semana durante 1 a 2 meses hasta que se corrija la clínica y los parámetros analíticos. En el caso de la anemia perniciosa o en la gastrectomía, en el tratamiento es de por vida, una dosis de cianocobalamina intramuscular al mes, ¿no? Ahora, la anemia por deficiencia de ácido fólico es el tipo de anemia megaloblástica más frecuente como consecuencia tanto de las deficiencias de ácido fólico como por trastornos del mismo, ¿no? La causa más frecuente es por ingesta deficiente, especialmente en alcohólicos y ancianos. Los diferentes estudios epidemiológicos han demostrado que la incidencia durante el embarazo ha descendido debido a la profilaxis con ácido fólico durante la gestación. El diagnóstico va a ver en la hematimetría, la extensión de sangre periférica, el medulograma y la bioquímica sanguínea no son diferentes a las observadas en la deficiencia de cobalamina, aunque la anemia parece ser de menor intensidad. Las hormonas intestinales, gastrina y pexinógeno no se han alterado. Los niveles de folato sérico son inferiores a 3 nanogramos por mililitro, pero representan los niveles de los últimos días, ¿no? Por lo que se deben determinar siempre los niveles intraeritrocitarios de folato, ya que es el parámetro más sensible para definir la reserva de los 2 o 3 meses previos en la deficiencia de folato. Su valor suele ser inferior a 100 nanogramos mililitro. El tratamiento es con ácido fólico. Se activa mediante la acción de la dihidrofolato reductasa, por lo que no corrige la deficiencia por disfunción de esta enzima, ni asegura la estabilización de los depósitos hepáticos, ¿no? El ácido folínico forma levógira del ácido folínico con unas mismas aplicaciones. La dosis habitual de ácido fólico por vía oral es de 5 a 10 miligramos al día y la del folínico es de 15 miligramos al día. Ahora, para culminar, tenemos las anemias hemolíticas, ¿no?
Generalmente para definir una anemia hemolítica se va a cortar el tiempo de vida media del eritrocito, va a estar acortada, que es menor de 120 días. La clínica básica de una anemia hemolítica, vamos a tener anemia, ictericia y visceromegalia, ¿no? Hepato y esplenomegalia. Ahora, tenemos que saber que la hemólisis es la destrucción del glóbulo rojo. La anemia hemolítica se caracteriza por una destrucción excesiva de los glóbulos rojos, ¿no? En la clasificación vamos a tener por etiología, van a ser intracorpusculares y extracorpusculares. En las intracorpusculares van a ser congénitas, membranopatías, enzimopatías, hemoglobinopatías, y en las arquetídeas pueden ser autoinmunes, mecánicas, infecciosas o metabólicas. Y por su ubicación va a haber intravascular y extravascular. Intravascular dentro de los vasos y extravascular generalmente va a ser en el sistema reticuloendotelial que pertenece al vaso, ¿no? Ahora, en el laboratorio de una anemia hemolítica vamos a encontrar lactoglobina nula o muy disminuida. La hemoglobina en el hematocrito va a estar disminuido, los reticulocitos van a estar incrementados, el volumen corpuscular medio va a estar elevado, el frotis de sangre va a ser policromatofilia, en el aspirado de médula ósea vamos a ver hiperplasia eritroide, la deshidrogenasa láctica va a estar aumentada, las bilirrubinas van a estar aumentadas dependiendo de la bilirrubina indirecta, y en la orina vamos a ver hemoglobinuria, hemosideruria y urobilinógenos aumentados, ¿no? Ahora, entre las anemias hemolíticas congénitas tenemos la esferocitosis hereditaria. En la esferocitosis hereditaria va a haber deficiencia de las proteínas espectrina y anquirina en la banda 3. La clínica va a ser anemia, ictericia, esplenomegalia, litiasis biliar pigmentada, y el diagnóstico en frotis de sangre periférica vamos a ver esferocitosis, y la prueba de fragilidad osmótica va a ser positiva, ¿no? En tratamientos leves generalmente se va a observar. En lo que es una anemia en moderados y graves, el tratamiento va a ser la esplenectomía más el consumo de ácido fólico. En la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, va a haber un defecto del metabolismo ligado al cromosoma X que provoca un aumento en la susceptibilidad del daño oxidativo. Los factores precipitantes, entre ellos pueden ser la nitrofenitorina, las sulfas, la primaquina, el favismo, la acidosis, y el diagnóstico generalmente se va a observar en el nefrotis de lámina periférica, los cuerpos de Hayes, ¿no? El tratamiento es evitar los desencadenantes. Si hay crisis hemolíticas graves, transfusión de paquete globular, hidratación, alcalinización de la orina, ¿no? En las anemias de paranocíticas o falciformes, lo que tenemos que ver es la composición de la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina se va a distribuir en 4 grupos hemo y 4 grupos de globina, ¿no? Para saber esto tenemos que conocer los tipos de hemoglobina. En los tipos de hemoglobina va a haber la hemoglobina A1, que generalmente está en el 97%, y va a ser compuesto por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿no? La hemoglobina A2 está en el 2% y va a estar compuesto por 2 cadenas alfa y 2 delta. Y la hemoglobina fetal, que equivale al 1%, va a estar compuesto por 2 alfa y 2 gamma, ¿ya? Entonces, en la anemia de peronomocitio falciforme, vamos a ver que en la cadena de aminoácidos, el ácido glutámico va a ser cambiado por una valina, y por lo tanto la hemoglobina A1 va a haber se va a convertir en hemoglobina S, ¿ya? La hemoglobina S desoxigenada se polimeriza y produce eritrocitosis falciforme, produciendo hemólisis y oclusión microvascular. Entre la clínica va a haber una anemia, oclusión de infarto vascular, puede haber infarto esplénico, miocarditis encapsulados, infarto óseo como la osteomielitis por salmonela o estafilococo aureus, y el diagnóstico generalmente se va a ver en nefrotis de lámina periférica, eritrocitos falciformes, cuerpos de Howell-Holly,
También se puede hacer el diagnóstico por electroforesis de hemoglobina. Como digo, va a haber la electroforesis de hemoglobina, va a haber más representativo la hemoglobina S, ¿no? El tratamiento va a ser analgésicos y hidratación. Ahora, en las anemias hemolíticas congénitas como la talasemia, generalmente no va a haber la beta globina, que es de la hemoglobina A, que es el 97% que va a estar compuesta por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. No va a haber la beta globina. Entonces, generalmente va a haber más A2 y hemoglobina fetal, ¿no? En esta se puede presentar úlceras distales, microcitosis, dianocitos, y el diagnóstico, como vemos, es la electroforesis de hemoglobina. La electroforesis de hemoglobina va a ver las cadenas de hemoglobina, que generalmente se va a ver mayor hemoglobina A2 y hemoglobina fetal. Ya, el tratamiento es el trasplante de progenitores hematopoyéticos y la esplenotomía. Ahora, en las anemias autoinmunes extracorpusculares vamos a tener que la autoinmunidad va a ser con CUS positivo y va a haber cuerpos calientes y cuerpos fríos, ¿no? Generalmente los cuerpos calientes van a ser mediados por la hemoglobina G y los cuerpos fríos por la hemoglobina M, ¿no? Los cuerpos calientes generalmente se van a encontrar en el 70% y en los cuerpos fríos el 20 al 30%, ¿no? En los cuerpos calientes van a ser extravasculares, como el síndrome de Evans, el lupus, en las leucemias, y son corticosensibles, ¿no? Y en los cuerpos fríos van a ser intravasculares, van a estar cedidos por micoplasmas, virus de la Epstein-Barr. El tratamiento puede ser con corticoides más rituximab. Y en la clínica de estos anticuerpos vamos a ver que hay ictericia, cansancio, disnea de esfuerzo, cálculos pigmentados, que son formados por las bilirrubinas indirectas. En la clínica severa puede aparecer angina, úlceras de miembros inferiores, dolor lumbar y hemoglobinuria, ¿no? Las crioglutininas por cuerpos fríos, IgM, generalmente vamos a ver acrocianosis, ¿no? Y por los cuerpos calientes, más esplenomegalia y hemólisis endovenosa. Entre las intracorpusculares tenemos la hemoglobina paroxística nocturna. Generalmente va a haber una mutación del gen pica, no hay CD55 ni CD59, va a haber hemólisis, trombosis, pancitopenia, el TENS de Han va a ser positivo, el test de sacarosa también positivo, y el tratamiento va a ser el eculizumab. ¿Ya? Ahora, en general, el tratamiento médico inicial para las anemias hemolíticas va a ser la corticoterapia, ¿no? El tratamiento inicial de la enfermedad se suele administrar prednisona de dosis a 1 o 1.5 miligramos por kilogramo día, y la duración del tratamiento con esta dosis no está todavía bien definida, pero en general es de 3 a 4 semanas. Resulta evidente la respuesta, que traduce en un aumento del hematocrito y una reducción del recuento reticulocitario, ¿no? Aproximadamente el 25% de los pacientes tratados con corticoides de esta forma descrita consiguen una remisión completa estable. El 50% de los pacientes necesita dosis mantenidas bajas de prednisona. Y el 25% restante solo responde de forma transitoria o no lo hacen en absoluto. Podemos también, como tratamiento de las transfusiones de hematíes, están indicados en pacientes con síntomas discapacitantes de anemia, como fatiga intensa, reducción de la tolerancia al ejercicio o incapacidad para trabajar. Estos síntomas suelen desarrollarse cuando la concentración de hemoglobina disminuye por debajo de 10 gramos por decilitro. Pero la decisión de administrar transfusiones de hematíes no debe depender principalmente de la prueba de laboratorio, sino que debe dominar la situación clínica del paciente, ¿no? El tratamiento quirúrgico, como mencionamos, la esplenectomía se debería plantear en pacientes que no han respondido a los corticoides o que han mantenido una remisión estable pero dependiente de los corticoides. La esplenectomía consigue una remisión duradera y completa en alrededor del 50 al 66% de los casos. La vacunación preoperatoria con vacuna de neumococo polivalente y frente a hemófilos influenza reduce el riesgo de sepsis tras la esplenectomía, ¿no? Otros tratamientos médicos como el rituximab
Este anticuerpo suele administrarse en dosis de 375 miligramos metro cúbico mediante difusión intravenosa una vez a la semana durante 4 u 8 dosis, ¿no? Fármacos inmunosupresores y de otro tipo. La elección suele depender de la seguridad y familiaridad con el fármaco. La citropina provoca una mínima toxicidad a corto y largo plazo. La ciclosporina es nefrotóxica. La ciclofosfamida produce lesiones medulares, ováricas y vesicales que alteran el espermatogenia. En general, solo los especialistas deberían administrar estos fármacos y que deben ser reservados para casos resistentes, pacientes que no han respondido a la esplenectomía o que no son candidatos a la misma o el trastorno asociado, ¿no? Eso sería todo, alumnos. ¿Alguna pregunta? Doctor, estoy consultando un momentito a mis compañeros si habría una consulta. Un momentito. Al parecer no hay consulta, doctor. Ya, que tengan buenas noches. Hasta Doctor, mañana. ¿sería Sí, que nos pudiera pasar las diapositivas, por favor? ya, te lo paso por el WhatsApp. Si no tienes prácticas, ¿qué día te toca? ¿Mañana tienes prácticas? Si no, mañana te lo paso en el hospital. Ah, ya, doctor. Sí, mañana tengo práctica con el doctor Antesana. Y Ya. respecto a la clase del viernes, o eso lo coordinamos por interno también. Lo coordinamos por interno. Ya, doctor, muchísimas gracias. Buenas noches. Ya, hasta luego. Buenas noches.